Capítulo 11. El ecosistema del desierto. Nuestro viaje por el desierto comenzó a la mañana siguiente. El ataque de aquel súcubo me había despertado, al menos, de los peligros a los que nos enfrentábamos aquí. Había pasado los últimos años en una bonita y segura ciudad universitaria, y eso podría haber embotado mis instintos. Para empezar, no habían sido tan agudos, pero definitivamente me había relajado demasiado. Ahora estábamos en el continente Vegarit. Este lugar no era tan seguro como el continente central. Tenía que poner la cabeza en el juego, o iba a hacer que nos mataran a los dos. Tratemos de mantenernos cubiertos por ahora, sugerí mientras nos poníamos en marcha. Asegúrate también de mantenerte hidratada. Avísame si se te acaba la cantimplora. Por supuesto, los dos llevábamos abrigos y capuchas en la cabeza. Exponer cualquier piel podría ser peligroso aquí. Si hubiéramos traído a Cliff, tenía la sensación de que se habría quejado de estar tan abrigado con este calor. Aunque estábamos en medio de un desierto, podía rellenar nuestro suministro de agua con magia siempre que fuera necesario. Aún así, ni yo ni el Inalice teníamos experiencia en este tipo de terreno, y no se sabía qué encontraríamos en el camino que teníamos por delante. Por ejemplo, existía el riesgo de que me diera un golpe de calor y no pudiera utilizar ningún hechizo. Teníamos que jugar con cuidado. Pongo nuestro rumbo hacia el norte, entonces, dijo el Inalice. Sí, por favor, hazlo. El mapa de Nanaos indicaba que el pueblo más cercano se encontraba en esa dirección, aunque era aproximado en el mejor de los casos. El Inalice no necesitaba una brújula para orientarse, una habilidad relativamente conocida de los elfos. Nunca perdían el sentido de la orientación, ni siquiera en bosques tan espesos en los que no se podía ver el sol. Con esa capacidad, junto con las habilidades que había adquirido a lo largo de los años, confiaba en que nos mantendría en el camino independientemente de los obstáculos que encontráramos. Ahora que lo pienso, he conocido a bastantes personas que podían encontrar el camino a través de un terreno complicado utilizando solo un mapa básico. Supongo que era una habilidad que se desarrollaba con la suficiente práctica. Sin embargo, hace mucho calor aquí fuera, suspiró. Podría intentar provocar una tormenta alrededor de nosotros, si quieres. No lo hagamos, querido. Probablemente atraería hordas de monstruos. Los animales del desierto siempre buscaban fuentes de agua. El pensamiento me recordó a las hordas de lagartos que habían surgido durante la temporada de lluvias en el Gran Bosque. Aún así, había oído decir que los monstruos de este continente no soportaban el frío. Si alguna vez nos invadieran, podría intentar congelar el aire a nuestro alrededor, siempre y cuando pudiera hacerlo sin herir accidentalmente a el Inalice. Por ahora, sin embargo, me limité a seguirla. Era la primera vez que caminaba por un desierto. Sentía que mis pies se hundían en el suelo a cada paso. Por suerte, me había acostumbrado a moverme por la nieve en los territorios del norte. No era exactamente lo mismo, pero mi habilidad para pisar ligeramente seguía siendo útil. Sentí que podría seguir así todo el día sin desgastarme demasiado. Sin embargo, este optimismo inicial resultó ser un poco erróneo. Solo unas horas más tarde, me encontré cada vez más agotado. El sol que nos azotaba era el principal problema. Eso y el viento abrasador que no dejaba de soplar en mi cara. Notaba que mi temperatura era elevada y empezaba a sentirme un poco mareado. Me rehidrataba tan a menudo como podía, pero esa sensación de fatiga seguía aumentando rápidamente. Tal vez debería haber convocado una o dos nubes por encima de nosotros después de todo. En comparación, el Inalice seguía en una forma sorprendentemente buena. No tienes tanta resistencia como esperaba, Rudeus. La arena no es un gran problema, ya que estoy acostumbrado a caminar por la nieve, pero este calor es realmente brutal. Para ser justos, supongo que Cliff o Sanoa ya habrían colapsado. Fue una decisión acertada no traerlos. Nunca dejó de sorprenderme lo monstruosamente duros que eran los guerreros de este mundo. Tal vez esta resistencia antinatural también tenía algo que ver con eso de la hora de batalla. Estaba más que celoso. En cualquier caso, este calor era una mala noticia. Sentía como si el sudor se evaporara antes de que pudiera bajar por mi cara. En los territorios del norte, el frío había sido el mayor problema. En aquel entonces, podía generar una bolsa de calor a mi alrededor utilizando la magia, una aplicación práctica del hechizo quemar en el lugar. Tal vez había una variación que haría este lugar más tolerable. Oh, eso es bonito y genial, dijo el Inalice. ¿Hiciste algo, Rudeus? Sí, estoy tratando de bajar la temperatura a nuestro alrededor solo un poco. Después de un poco de ensayo y error, logré enfriar las cosas unos 5 grados centígrados. Sin embargo, seguía haciendo un calor brutal. El sol era demasiado potente, llevaba una gruesa capucha, pero seguía sintiendo que la parte superior de mi cabeza ardía.
Quizá deberíamos haber traído sombrillas o algo así. Por el momento, complementé mi hechizo de enfriamiento congelando mágicamente el agua de una de mis cantimploras y deslizándola dentro de mi ropa. Podría volver a congelarla cuando el hielo se derritiera. Estos ajustes hicieron las cosas un poco más tolerables. No estaba cómodo, pero podía soportar el calor. Ese primer día nos encontramos con múltiples monstruos. La primera criatura con la que nos topamos fue un escorpión gigante de unos 2 metros de longitud. Su cola estaba dividida en dos, y podía azotar ambos lados independientemente del otro. El Inalice me dijo después que se llamaba escorpión gemelo de la muerte. Su aguijón producía un veneno muy peligroso que solo podía curarse con magia de desintoxicación de nivel intermedio, lo que me hizo alegrarme de haberme tomado el tiempo de aprender ese nivel. La criatura tenía un caparazón relativamente resistente, pero no era demasiado ágil. El Inalice la inmovilizó y yo la maté con un cañón de piedra en unos 2 segundos. La cosa era supuestamente un monstruo de rango B, pero no representaba ninguna amenaza para nosotros. Trabajamos bien juntos. Sin embargo, si el Inalice hubiera estado aquí sola, lo habría tenido más difícil. No estaba seguro de que sus ataques pudieran hacer mucho daño a un enemigo fuertemente blindado. Uf. Esas cosas sí que son grandes, ¿no? Dijo el Inalice. No lo sé. A mí me pareció bastante normal. Bueno, era más o menos del mismo tamaño que los monstruos del continente demoníaco. No, sí, supongo que tienes razón. Se suponía que los monstruos del continente Vegarit no eran comparables a los del continente demoníaco. Fue un poco extraño que el primero que encontramos fuera tan grande. Esperaba algo de la mitad de este tamaño. Tal vez los escorpiones son inusualmente grandes, aventuró el Inalice. Claro, puede ser. A veces te encuentras con los monstruos más peligrosos de buenas a primeras, ¿no? No muy a menudo, diría yo. Tal vez los monstruos de esta zona son solo en el lado más fuerte, entonces. Eso parece un poco más probable. Aún así, seguimos avanzando a nuestro ritmo habitual. El siguiente monstruo que encontramos fue un Trent, un enemigo común esta vez. Este era un cactus Trent de color verde, más que un árbol andante. Era un monstruo de rango C capaz de disparar agujas a sus enemigos y de utilizar magia de tierra básica. Pero, una vez más, no nos supuso un gran desafío. Es casi tranquilizador toparse con un Trent, ¿no? Dijo el Inalice, limpiando su espada cuando terminamos. Supongo que sí. Realmente están en todas partes, ¿no? Casi como los slimes. ¿HM? ¿Slimes? Pero esos solo viven en las profundidades de las cuevas. Lo siento, no me hagas caso. De todos modos, es una pena que los de aquí sean cactus, no árboles. No podemos usar sus cuerpos como leña. Sí, están demasiado saturados de agua, me imagino. Eso podría ser útil por sí mismo, pero ya tenemos nuestra magia. A estas alturas, el Inalice ya podía utilizar hechizos básicos de magia de agua. Había asumido que se había saltado todas sus clases, pero supongo que se las arregló para aprender lo que necesitaba. La siguiente amenaza llegó de repente y sin previo aviso. «¿Nos atacan?», gritó el Inalice, saltando a mi lado. Una fracción de segundo después, algo gigantesco surgió del suelo justo delante de donde ella estaba. Era un gusano. Un gusano extremadamente grande, de 1 metro de grosor y al menos 5 metros de largo. Dejó escapar un extraño ladrido en el aire, y luego se hundió en la arena y desapareció. «Dios mío, eso me ha asustado», dijo. «¿Qué era esa cosa?», el Inalice. «Un gusano de arena, supongo». «Uno muy grande». Los gusanos de arena eran monstruos que esperaban pacientemente bajo la arena, y luego estallaban para atacar cuando la presa pasaba cerca. Nunca había visto uno, pero al parecer había criaturas similares en el gran bosque. Sin embargo, sus tamaños eran muy diferentes. Las que habitan en el bosque solo tienen entre 20 y 30 centímetros de grosor y, en el peor de los casos, podrían arrancarte una pierna de un mordisco. «He oído que en el continente demoníaco también los hay grandes», dijo el Inalice. «¿Nunca has visto uno?». La mayoría de los monstruos con los que me topé allí eran solo serpientes y lobos. «Ah, eso y una extraña armadura andante». «¿Una armadura andante? ¿Qué era esto? ¿Un rompealmas?». «No, la llamaban verdugo. Es la que tiene una gran espada». «Ah, esas son una variedad más fuerte. No querrás encontrarte con uno de ellos cuando estés solo». Parecía que los gusanos de arena aquí también eran inusualmente grandes. Había vislumbrado 5 metros de su cuerpo, pero el resto seguía bajo tierra, podrían tener hasta 10 metros de largo en total. Eso los hacía lo suficientemente grandes como para tragarse a un hombre entero.
Si uno pasaba por encima de uno sin darse cuenta, era el equivalente a pisar una trampa mortal instantánea. Aún así, no suponían un gran peligro siempre que pudieras evitar su ataque inicial. Revolví el suelo donde estaba arraigado el gusano de arena, cortándolo con cuchillas de arena endurecida. Murió sin ni siquiera un chillido. Un pequeño charco de líquido se formó alrededor de la parte de su cuerpo que había reventado la superficie. Si hay orugas tan grandes por aquí, me pregunto cómo serán las mariposas, reflexioné. Tal vez sea eso lo que llaman los sucubus. Son un poco como las mariposas de la noche. No, ¿Significa eso que tú también empezaste siendo un bicho, el Inalice? Bueno, todos tenemos nuestros primeros años incómodos, ya sabes. Así que no negaba que fuera una sucubo. Sin embargo, tenía curiosidad por sus años de oruga. Estaba rondando por la biblioteca de la escuela con un gran par de gafas de pasta, trabajando en el campo con un par de monos sucios. En cualquier caso, tenía la sensación de que Cliff se emocionaría mucho si pudiera ver una foto. Siempre le hace cosquillas a un hombre ver un lado inesperado de la chica que ama. Los últimos monstruos que encontramos ese día fueron un grupo de hormigas. Las vimos después de cruzar una duna de arena especialmente grande. Al instante siguiente, el Inalice me tiró al suelo. Acabamos deslizándonos hasta la mitad de la colina que acabamos de subir. Oye, ¿qué estás haciendo? Eso es un ejército de hormigas phalanx. Eso no significaba mucho para mí. Pero seguí el ejemplo del Inalice, arrastrándome lentamente hacia la duna. Esto implicó mirar su trasero por un buen rato. ¿Siempre un espectáculo para los ojos doloridos? ¿Acabaría Sylphie redondeándose así dentro de unos años? Su trasero era hermoso tal como era, pero no me importaría tener más. Cállate, Rudeus. No queremos provocarlos. Apretándonos contra la ladera de la colina, miramos por encima de la cresta a las hormigas phalanx, criaturas de color rojo brillante que marchaban en una formación ordenada. Cada hormiga medía entre 30 centímetros y 1 metro. Algunas eran más grandes y otras mucho más pequeñas. También tenían formas diferentes, vi algunas con alas e incluso algunas con una parte inferior del cuerpo de aspecto extrañamente humano. A pesar de las variaciones en sus filas, las criaturas marchaban con la misma determinación hacia el mismo destino. Aquello era básicamente un río de hormigas militares de gran tamaño, la fila se extendía hasta donde alcanzaba la vista a ambos lados. Ni siquiera podía empezar a adivinar cuántas eran. Teniendo en cuenta su tamaño y número, se trata sin duda de una amenaza de rango S, dijo el Inalice. Vaya, ¿en serio? ¿Te importa explicarlo? Tengo un poco de curiosidad. Las hormigas phalanx son uno de los monstruos más peligrosos que existen. Son conocidas por su insaciable apetito y su capacidad para consumir cualquier cosa que se encuentre en su camino. Esas son particularmente masivas también. Deben ser una especie única en este continente. Parecía que las hormigas phalanx eran versiones mutantes de una especie más típica de hormigas militares. A diferencia de otras hormigas, no establecían colonias estáticas, sino que pasaban su vida en constante movimiento, comiendo todo lo que encontraban a su paso. Tenían varios depredadores naturales, pero su gran número las hacía capaces de abrumar a cualquier enemigo terrestre, incluso a los dragones perdidos. En ciertos intervalos, hacían una pausa en su viaje para hacer un nido temporal, donde se reproducían, reponiendo su número con la siguiente generación. Es un comportamiento similar al de las hormigas normales. Sin embargo, al tratarse de monstruos y no de animales normales, eran más inteligentes y agresivas que las especies de las que se habían desarrollado. Si empezáramos a pasear despreocupadamente por la duna, nos rodearían en un abrir y cerrar de ojos, incluso si no fuéramos agresivos con ellas. Ninguna de las hormigas individuales es tan poderosa. Esas de ahí abajo son probablemente de rango E. Tal vez D o C para las más grandes. Bueno, el rango C no es nada para burlarse, y por lo que parece, había miles y miles de ellas. De todas formas, el peligro que representaba un monstruo no se evaluaba en el vacío, había que tener en cuenta su tendencia a moverse en grupo. Incluso los monstruos de rango D o C serían una amenaza de rango así se juntan una docena de ellos. En un grupo de miles, serían sin duda una amenaza de rango S. En mi vida anterior había jugado algunos videojuegos en los que luchabas contra hormigas de un tamaño 3 veces superior al de un ser humano, pero no había ninguna necesidad real de que fueran tan grandes. Sobre todo, teniendo en cuenta lo rápidos y poderosos que eran los monstruos para su tamaño. Oh. Esa debe ser la reina. El Inalice señaló una hormiga particularmente grande entre la multitud. Medía al menos 2 metros de largo, y tenía la parte superior del cuerpo de una hembra humana. Me recordó un poco a un jefe de un viejo juego de rol que había jugado una vez.
En mi antiguo mundo, incluso las hormigas reina del ejército tenían un tamaño de unos 15 milímetros. Estas cosas debían ser, ¿cuánto? ¿50 veces más grandes? Eso sí que daba miedo. Aquí había muchos monstruos que viajaban en grupos grandes, y solían ser muy buenos trabajando juntos en la batalla. Si lanzaba un hechizo de ataque, probablemente se formarían en perfectas formaciones de ejército romano y me atacarían por todos lados. Por lo que sabemos, incluso podría haber algunos con ataques mágicos o de largo alcance. Tal vez tendríamos una oportunidad si usara algún hechizo masivo para golpearlos a todos a la vez. No. Si tratara de lanzar una bomba nuclear tan grande, probablemente terminaría golpeándonos a nosotros también. ¿Rudeus? ¿Por qué parece que te estás preparando para luchar? ¿Qué? No lo estoy. Bueno, claramente estás pensando en cómo intentarías matarlas. ¿Realmente estaba escrito tan claramente en mi cara? ¿Que era yo, una especie de bárbaro hambriento de batalla? Lo siento. Solo estaba pensando en cómo escapar si se daban cuenta de nosotros. Está bien, entonces, pero nos sentaremos aquí y esperaremos hasta que todo el ejército pase, ¿entiendes? Bien, dije con un movimiento de cabeza. Entendido. No es que vaya a conseguir ningún exp por abrirme paso a través de 500.000 de hormigas asesinas. Las partes de sus cuerpos podrían valer algo como materia prima, pero no podía imaginarme arrastrando esos pesados caparazones en este calor brutal. Y nuestro objetivo era llegar a Rapan lo antes posible, no hacernos un nombre como matadores de hormigas. Esta era básicamente una misión de exploración. Tenía que recordarlo. Nos llevó 1 hora de espera, pero finalmente el enorme ejército de hormigas terminó de pasar por delante de nuestra posición. En el desierto, el sol se volvió rojo al ponerse. La arena empezó a brillar en color carmesí y se formaron charcos de sombra bajo las dunas, transformando la escena de un monótono marrón arenoso en un llamativo patrón de rojos y negros vivos. Parecía que habíamos entrado en un mundo diferente, pero un desierto es un desierto. En mi antiguo mundo, el Sáhara probablemente también tenía este aspecto al atardecer. La temperatura está bajando rápidamente, observé. Podríamos avanzar más por la noche, de verdad. Supongo que tienes razón. Sigamos avanzando por ahora, entonces. Claro, yo... Mientras hablábamos, oí que algo revoloteaba por el aire cerca. Al levantar la vista, vi un grupo de murciélagos de unos 50 centímetros de longitud. Aleteaban con fuerza y daban vueltas por la zona. No había observado ninguno durante el día, probablemente salían por la noche para alimentarse de bichos o lagartijas. Esos son murciélagos gigantes, Rudeus. ¿Son monstruos? Un caso límite, pero se mueven en grupos. Debemos tener cuidado. Como monstruo, el murciélago gigante era probablemente una amenaza de rango F, o tal vez de rango E si conseguías un enjambre lo suficientemente grande de ellos. No tenían mucha ofensiva ni poderes mágicos y no eran agresivos con los humanos. El principal problema parecía ser que todo el aleteo podía llegar a ser un poco molesto. Espera, ¿qué pasa con estas cosas? Por alguna razón, sin embargo, estos se reunían alrededor de Linalice. No parecían estar atacándola, pero la tenían casi rodeada. ¿Eran todos machos, tal vez? Oye. Rudeus. No te quedes mirando. Ayúdame. Sí, claro. Por muy ágil que fuera Linalice, no podía seguir moviéndose con un muro de murciélagos rodeándola. Tendría que apartarlos a todos con un pequeño tornado o algo así. ¿HM? Pero justo cuando me preparaba para lanzar mi hechizo, noté una silueta particularmente grande dentro del enjambre de murciélagos. Era una figura humanoide con alas de murciélago, y se acercaba a nosotros de una forma extrañamente escurridiza, y había un indicio de algo dulce en el aire. Era un sucubo. Oh, mierda. Cañón de piedra. Golpeé con mi gran y dura piedra a la pequeña seductora. Haciendo una mueca de agonía, se agarró el estómago y dio un salto hacia atrás, y luego se dio la vuelta para huir. Inconscientemente había reducido el hechizo a un nivel no letal. Me resultaba difícil matar algo que parecía tan humano. Era el momento de afrontar los hechos, no estaba hecho para ser un exterminador de sucubus. No me atrevía a matar a esas cosas, y cada vez que olía bien su olor, o sus feromonas, o lo que fuera, perdía el control de la realidad. Si alguna vez me encontraba en un combate cuerpo a cuerpo contra uno, me ganaban fácilmente. Por supuesto, mientras tuviera la ventaja de la distancia, podría eliminarlos con un solo disparo de cañón de piedra. Si los veía venir, no eran una amenaza. En términos de capacidad de combate, un sucubo era probablemente el equivalente a un monstruo de rango E, pero normalmente se clasificaba como de rango C. Su capacidad de hipnotizar lo hacía poderoso. Menos mal que ya no era virgen.
Si no tuviera los dulces recuerdos de mis noches con Sylphie, no tendría ninguna oportunidad contra esas cosas. Incluso en mi vida anterior, tenía debilidad por los sucubus. Los de ese mundo solían llevar un montón de maquillaje, pero eso estaba bien, siempre y cuando no te dejaran ver lo que realmente había debajo de la pintura. Solo había que dejarse llevar por la ilusión. Resumiendo, no fue culpa mía si me puse muy cachondo y agarré al Inalice por detrás después de que elimináramos a los últimos murciélagos gigantes. Fui una víctima de las circunstancias. Oye, Rudeus, contrólate. Usa ya ese hechizo de desintoxicación. Ga, deja de restregarte contra mí, vamos. Por favor. ¿Solo un poco? Ni siquiera lo pondré hasta el final. Porque no uso la entrada trasera. Eso no cuenta como trampa, ¿verdad? Deja de ser tan idiota. Wow, mi persistente tanteo fue respondido con un despiadado golpe de escudo. Si el Inalice fuera un personaje de una novela visual, probablemente la llamarían heroína infantilmente violenta en Internet. No es que no estuviera plenamente justificada, por supuesto. En cualquier caso, el dolor me devolvió algo de cordura, y utilicé mi hechizo de desintoxicación. Siento las molestias, el Inalice. No pasa nada. Es culpa del monstruo, no tuya. Viejo, realmente me duele donde me golpeó. Ella balancea esa cosa como un garrote. Sinceramente, espero que hayamos visto lo último de esas horribles criaturas. Uf, ahora me has puesto de los nervios. Golpeando sus mejillas sonrojadas, el Inalice sacudió la cabeza enérgicamente. Al parecer, mis rituales de apareamiento habían hecho algún daño esta vez. Al fin y al cabo, la culpa era de la sucubo, pero eso no importaba. Estaba justificado que me golpeara. Me iba a doler la mandíbula durante un tiempo, pero estas cosas pasan. Esos murciélagos parecían estar bajo el control del sucubo, ¿no? Sí, supongo que sí. El continente central también tenía monstruos que comandaban a otros más débiles. El primer monstruo que había visto en este mundo era uno de ellos, de hecho. ¿Cómo se llamaba? Solo lo había visto una vez, así que se me había olvidado. Una especie de criatura parecida a un jabalí que caminaba sobre dos patas. Aparentemente, los sucubos podían controlar enjambres de murciélagos gigantes de la misma manera. Cuando veían a hombres y mujeres viajando juntos, ordenaban a los murciélagos que atacaran a las mujeres, y aprovechaban esa oportunidad para seducir a los machos. Llevaban a los hombres a sus guaridas, donde los estrujaban y luego se los comían literalmente. Podría derribar a esas cosas a distancia con un solo ataque, pero un espadachín o un guerrero acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo probablemente estaría en graves problemas. ¿Cómo podría enfrentarse a ese olor de cerca? Cuanto más durara el combate, más difícil sería concentrarse. Incluso el caballero de corazón más puro acabaría cayendo de rodillas. Los hombres gay eran probablemente los únicos que tenían una oportunidad de luchar. ¿Qué es esta vez? No mucho después de nuestra batalla con el sucubo, un lagarto de dos patas que parecía un velociraptor apareció sobre una duna de arena cercana. Rápidamente le siguieron más, y pronto se dirigieron hacia nosotros. No eran especialmente grandes, pero había más de una docena de ellos. Algunos se dirigieron inmediatamente a los murciélagos gigantes caídos y comenzaron a alimentarse de ellos. Nunca había visto estas cosas, dijo el Inalice, levantando su escudo con cautela. Yo también preparé mi bastón y observé a las criaturas con atención. Me sorprende. Creía que conocías a todas las criaturas de ahí fuera, el Inalice. No soy una investigadora profesional de monstruos, ¿sabes? Por una vez, el Inalice no pudo pronunciar el nombre del enemigo al que nos enfrentábamos. Eso probablemente significaba que era una especie que solo se encuentra en el continente Vegarit. Cuando nos vieron, las rapaces silbaron con fuerza y algunas saltaron para atacar. Parecía que intentaban proteger su comida más que otra cosa. No es que se lo hayan ganado, teniendo en cuenta que habíamos matado a los murciélagos. Las rapaces eran rápidas y tenían garras afiladas, pero no eran especialmente peligrosas. Los dos acabamos con 7 de ellos en pocos segundos, reduciendo su número a unos 10. Los supervivientes, al darse cuenta del peligro que corrían, se alejaron de nosotros con cautela. Parecía más fácil acabar con los supervivientes con un único gran hechizo de tierra, pero... Rudeus. Ten cuidado. Se acerca algo enorme. Un grupo de monstruos más grandes se había acercado sigilosamente a nosotros durante la pelea. Eran pollos gigantes, de unos 5 metros de altura, básicamente dinosaurios emplumados. Sus crestas eran de un tono rojo brillante que asustaba. Al parecer, estas cosas eran depredadores naturales de los Velociraptors. La manada saltó inmediatamente a los lagartos,
matando a la mayoría de ellos y haciendo que los demás huyeran frenéticamente. Los pollos consumieron violentamente a sus víctimas en el acto. Eso tiene que ser una variedad de garuda. Por sí solo, un garuda se considera un monstruo de rango C, pero los que se movían en manada solían clasificarse como amenazas de rango B. Estos eran inusualmente grandes. Probablemente estábamos en territorio de rango A. Sin embargo, dado que su batalla con las rapaces estaba teniendo lugar a cierta distancia de nosotros, los pollos de gran tamaño se contentaron con lanzarnos unos cuantos gritos amenazadores en lugar de atacar. Los pocos lagartos supervivientes seguían intentando escapar desesperadamente, pero no durarían mucho a este ritmo. Y una vez que el garuda terminara de comérselos, probablemente se volverían contra nosotros. Podríamos ser capaces de manejarlos, pero salgamos de aquí mientras podamos, Rudeus. Algo aún más grande se acerca. Los agudos sentidos de Linalice ya habían detectado un depredador realmente enorme que se acercaba por detrás de los monstruosos pollos. Lo tengo. Mientras nos retirábamos, el Linalice logró agarrar uno de los cadáveres de raptor más pequeños para llevárselo con nosotros. Probablemente sería mejor para comer que los murciélagos. Después de poner algo de distancia entre nosotros y el lugar de nuestra batalla con los raptores, encontramos un lugar tranquilo para hacer un refugio temporal. Aquí sería donde pasaríamos el resto de la noche. En lugar de confiar en nuestras provisiones, decidimos cocinar y comer el raptor muerto esa misma noche. Todavía nos quedaba mucha comida, pero cualquier aventurero que se precie trata de complementar sus provisiones cuando puede. El día de hoy nos había enseñado que el desierto era un lugar muy diferente por la noche. Una vez que el sol se ponía, los monstruos seguían llegando. Si nos hubiéramos detenido a luchar contra el garuda, probablemente nos habríamos encontrado con una nueva amenaza solo unos minutos después. El Linalice especuló que las feromonas del suku habían atraído a las otras criaturas a ese lugar. El olor era dulce para los machos e intolerablemente desagradable para las hembras. Era difícil decir si eso se aplicaba también a los monstruos, pero tal vez habían aprendido que había presas que encontrar cuando seguían ese olor, y, por supuesto, los sucubos tenían como objetivo a los varones humanos, lo que significaba que los grupos de personas atraerían naturalmente a los enjambres de monstruos en este desierto. El primer sucubo que habíamos encontrado no había traído ningún murciélago gigante u otras criaturas, pero había habido una barrera mágica que protegía esa zona. Tal vez ese sucubo había conseguido colarse dentro solo, de alguna manera. Oh, mierda. ¿Y si era un amigo de Orste o algo así? No, eso no puede ser cierto, no me habría atacado sin más, en ese caso. Me habría preguntado si lo conocía o algo así, ¿no? Espera, sin embargo. ¿Y si todo fue un gran malentendido cultural? ¿Y si esa era la forma de saludar de un sukubo? En Japón, a la gente le gusta conocer a alguien tomando un baño con ellos. Los extranjeros nunca pudieron entender eso. Tal vez esto era algo similar. Eso sería realmente desafortunado. Entonces, podría haber matado accidentalmente a un viejo amigo de Orste. ¿Era demasiado tarde para volver y cavar su tumba o algo así? Tal vez estaría menos indignado si viera que le mostramos algo de respeto. No, no. Si hubiera puesto un guardián por ahí, Nanao sí lo habría mencionado. Y gracias a su maldición, la mayoría de la gente odiaba instintivamente a Orste. Eso probablemente también se aplicaba a los monstruos humanoides. Probablemente era solo una coincidencia, considerando todas las cosas. ¡Fua! Debo decir que el continente Vegarit no se parece mucho a lo que había imaginado. El bostezo de Linalice resonó dentro de nuestro pequeño refugio. Envidié su capacidad para relajarse. Tal vez sería un poco menos despreocupada si tuviera alguna idea de cómo era usted. Sin embargo, a estas alturas estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas. No podíamos empezar a preocuparnos por si cada monstruo que encontrábamos era en realidad amigo de alguien. La cosa había tratado de comerme. Nos defendimos para protegernos. Era así de simple. Apartando esta línea de pensamiento improductiva, me giré para responder. Sí, supongo que sí. Hay muchos más monstruos de los que esperaba. En cuanto a la tasa de encuentros, este lugar parecía incluso peor que el continente demoníaco. Esperemos que no hayamos metido la pata y hayamos aterrizado en el continente divino por error o algo así. Bueno, por ahora nos las estamos arreglando bien, y eso es lo que importa. Claro, pero eso no significa que podamos descuidarnos. No necesito que me digas eso, querido. Aún así, si podemos seguir haciendo lo que hemos hecho hoy, deberíamos ser capaces de enfrentarnos a cualquier cosa que nos ataque. Solo asegúrate de estar preparada para lidiar con ellos si un sucubo me atrapa de nuevo. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si tienes un poco más de cuidado? Nuestro primer día en el desierto finalmente había terminado.
Había parecido más bien una semana, sinceramente, teníamos un largo camino por delante. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.